Amigos de todos, ahora nos reencontramos con Jau Ramírez, él es el director del movimiento de activistas Somos, ubicados en el estado Mérida. Jau, cuéntanos un poco acerca de este movimiento. Mira, Somos es un movimiento de activistas. Nosotros luchamos por los derechos civiles de la población LGBTIQ+ en el estado Mérida. En este momento tenemos 6 áreas de acción. Tenemos un área de documentación donde, bueno, documentamos vulneraciones a derechos en razón de orientación sexual e identidad de género. Tenemos el área de investigación, un área de formación, un área de activismo, que es el corazón de todo lo que hacemos, un área de acompañamiento legal y psicosocial, y el área de feminismo, donde nosotros impulsamos la defensa de los derechos de las mujeres con una perspectiva interseccional, es decir, que incluya también a mujeres lesbianas, bisexuales, trans. ¿Qué políticas debería tomar el Estado, a tu juicio, para que tu comunidad se sienta más apoyada y que sean decisiones y políticas acertadas? Incluso hay una demanda desde el año 2004, que es de la diputada Tamara Adrián, que estamos hablando de 2004, 16 años han pasado y se está esperando que siquiera se dé una respuesta, ¿no? ¿Cómo están trabajando ustedes para proponer este tema del matrimonio igualitario y sean escuchadas sus demandas? Mira, lo que nos toca es el activismo. Lo que estamos haciendo es activismo porque, digamos, el Estado venezolano ya decidió por acción y por omisión no cumplir con el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario. El pasado 19 de mayo incluso se aprobó en la Asamblea Nacional un acuerdo para, digamos, mitigar el impacto de la COVID en la comunidad LGBTIQ+, y sin embargo en una barrabasada por parte de de la bancada de Primero Justicia, ese acuerdo fue modificado y se introdujo un parágrafo que defiende el artículo 77 como intocable. El artículo 77 de la Constitución de la República, para quien no lo sepa, dice que el Estado protegerá el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿sí? La lectura de los diputados es que como la Constitución dice que se protege el matrimonio heterosexual, por tanto no se puede aprobar el matrimonio igualitario, cosa que no es cierto. No existimos jurídicamente en el país. Seas o no seas parte de la comunidad, esto no es un tema que recae solamente al colectivo. Durante los años de segregación racial en Estados Unidos, había una frase que yo he tratado de interiorizar muchísimo, y se decía que el problema, que el asunto negro no era un problema de los negros, sino era un problema de los blancos, porque los blancos son quienes ejercen el dominio y ejercen la violencia. Yo creo que esa frase cala muy bien en esta lucha también. Esto no es un problema solamente de nosotros, es un asunto de los heterosexuales, que son en este momento quienes tienen el poder político, quienes tienen la capacidad de transformar las cosas, y además, bueno, creo que también es importante hacerle entender a la sociedad que el colectivo LGBTIQ+ no somos unas abstracciones en la galaxia, sino somos sus hermanos. Bien, hablabas hace un instante de violencia. Podíamos observar hace días atrás el caso de este chico en el estado Bolívar, Jorge Granados. Se suma a un sinfín de víctimas de homofobia. Entonces, quisiera saber si desde el movimiento Somos ustedes tienen un registro aproximado de casos de violencia que se han generado en el estado Mérida, o de casos de homofobia. Sí, con respecto a la violencia, digamos, casi siempre se habla de la más dramática, que es la violencia física, como ese caso, ¿no? En el caso de los crímenes de odio, de hechos de violencia por homofobia y transfobia, nos hemos dado cuenta que no solamente se ejerce el asesinato, como ha llegado a ocurrir en algunos casos, y así además lo documenta el informe, lo documentan los informes de crímenes de odio de AXI en Venezuela, donde, bueno, efectivamente hay una violencia, pero además, o donde se ejerce el crimen, pero se hace con un ensañamiento altísimo. Tú viste la foto de este chico, te das cuenta que ahí hubo ensañamiento, no fue un golpe, fueron muchísimos, no fue una persona, fueron varios. Bien, te leo algo, lo cual me llamó bastante la atención y tiene que ver con lo que estamos hablando. Acá dice:
En 2017, Venezuela, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, Venezuela es el cuarto país con más asesinatos para el 2017. En Mérida tienen una contabilización de estas personas que han sido violentadas por homofobia. Mira, hasta el momento no ha habido crimen de odio del todo. Sí ha habido, en el año 2017, sí hubo un incremento de violencia, sobre todo con las personas trans. En Venezuela, tanto en Lara, Zulia, Caracas y Mérida, se puso en práctica un patrón de violencia que eran los carros en marcha que disparaban que disparaban a las trabajadoras sexuales trans en nuestras ciudades, ¿no? Eso fue un patrón de violencia digamos, muy raro en el año 2017, eh, pero en Mérida no hubo reporte de asesinatos. Bien, How, ¿cómo hacerle entender a esta sociedad que no debe existir discriminación por tu preferencia sexual? Para esto se requiere como de un montón de soluciones desde muchos flancos, ¿sí? No solamente como un taller, que la gente en Venezuela todo lo resuelve con talleres, ¿no? Va más allá de eso, ¿sí? Va de políticas dentro del sistema de educación, va de políticas de sensibilización dentro de los sistemas de salud público, va también de una sensibilización en los medios de comunicación. Mario Moronta año tras año utiliza sus púlpitos para dirigir discursos de odio contra la comunidad LGBTIQ y contra nuestros derechos, y hasta el momento no ha habido ninguna sanción ni ninguna respuesta por parte del Estado. Bien, él fue How Ramírez, él es director del movimiento activista Somos, ubicados en el estado Mérida. Para todosahora.com reportó desde Caracas, Venezuela, Kelvin Romero. Muchísimas gracias, How. Gracias a ustedes.